El pasaje bíblico que nos convoca esta mañana es en el libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Leemos para escuchar. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrantado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre será arrojada al fuego y serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Callamos para meditar. Mientras meditamos en este hermoso pasaje bíblico, responde la siguiente pregunta: ¿rinden tus celebraciones navideñas honra a Jesucristo? ¿Rinden tus celebraciones navideñas honra a Jesucristo? Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Honramos tu nombre porque nos hiciste una promesa y la cumpliste. Gracias porque en tu Hijo Jesús tenemos luz. Dejamos de vivir en las tinieblas para brillar con la luz de Jesús. Míranos, Señor. Aquí está tu pueblo. Somos tus ovejas. Permítenos, Señor, meditar en la actitud que tenemos con respecto a nuestras celebraciones en Navidad, si realmente son para adorarte, para agradecerte, Señor, porque viniste una vez y lo volverás a hacer. Nuestra celebración se enfoca en lo que esperamos. Míranos pues, Señor, ayúdanos a entender el propósito de la Navidad, el propósito de este tema en nuestras vidas, y te damos gracias. Gracias porque por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, hoy tenemos acceso a esta información para que podamos, Señor, enderezar nuestro camino. Oro, Padre Santo, para que a través de tu siervo, el pastor Edison Ramírez, podamos ser edificados, podamos ser transformados, podamos ser exhortados a vivir en este tiempo como a ti te agrada, a vivir según tu santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Los dejo entonces con el pastor Edison, quien es el encargado de la exposición bíblica esta mañana, la cual titula
Emanuel, el portento de Navidad. Muchas historias y una parte significativa de nuestra historia se han tejido con los acontecimientos de la guerra. La guerra ha dado mucho de qué hablar. Los relatos bíblicos en su mayoría acontecieron en el marco histórico de alguna guerra, o por lo menos bajo las opresiones de algún sistema militar muy poderoso. Algo así como aconteció en los días del profeta Isaías, cuando Acaz, hijo de Jotán, era rey en Jerusalén. En aquel tiempo, el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Al norte quedaron los israelitas y establecieron la ciudad de Samaria como la capital del país. Al sur quedaron los judíos. El país lo llamaron Judá y la capital Jerusalén. Esta división entre el pueblo hebreo ocurrió después de morir el rey Salomón, que el país se fracturó en dos. Para aquellos días, en el norte, es decir, en Israel, gobernaba Pekaj. Este rey israelita se unió con el rey de Damasco para atacar a sus hermanos en el sur, a Judá, a Jerusalén. Cuando en el sur, en Jerusalén, escucharon la noticia de que sus hermanos del norte se unieron para atacarlo, la Biblia dice en Isaías capítulo 7, versículo 2, que se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. Temían una guerra en Jerusalén. Los ejércitos judíos no tenían las suficientes fuerzas, armas, estrategias para pelear con sus hermanos del norte, que estaban aliados con Damasco. Jerusalén y todo el pueblo solo tenía a Dios. Dios también habló por medio del profeta Isaías al rey Acaz diciendo, y esto está en el capítulo 7, versículos 11 al 16. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea que en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Usted dirá, ¿por qué leímos Isaías 9 y ahora estamos leyendo el 7 y vas a explicar el 7? Resulta que los teólogos han identificado que desde el capítulo 6, versículo 12, hasta el capítulo 11, cuando termina el retoño de Isaí, a ese fragmento del libro de Isaías se le llama el libro del Emanuel. Es un librito dentro del libro de Isaías. Se le llama el libro del Emanuel. Y estoy recogiendo lo más que pueda del contexto del libro del Emanuel, es decir, capítulo 6, 12 hasta el 11, para comunicarles a ustedes qué dice la Biblia respecto al Emanuel y eso qué significa. Con respecto al pasaje que acabo de leer, capítulo 7, 11 al 16, quiero subrayar tres elementos. Primero, que en el versículo 14 de nuestras traducciones, y aquí en Dios para Todos que leemos la Nueva Versión Internacional, dicen que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ustedes bien saben que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, y en hebreo ese pasaje no dice que una virgen, dice que una jovencita, sin referencia ni importancia alguna si es virgen o no lo es. El oráculo se refería a la joven esposa del rey Acaz, que daría embarazada y daría a luz un hijo, y su nombre del niño sería Ezequías. Este no era un oráculo a futuro.
Porque cuando Isaías dio este anuncio, ya el niño había nacido. Como dije ahorita, su nombre fue Ezequías. Este niño era la señal, la prueba reina de que Dios sería fiel a sus promesas, al pacto que hizo con David, la permanencia de un rey sobre el trono de Jerusalén. La segunda cosa a subrayar es que el niño prometido en el versículo 14 no se trató de un acontecimiento futuro para ellos. Todos entendieron perfectamente que Isaías se refería al niño del rey Acaz. Luego Mateo en el capítulo 1, versículo 23, citando las escrituras, pero no las escrituras en hebreo, 200 años antes de Cristo aproximadamente, 70 rabinos tradujeron la Biblia hebrea al idioma griego. Esa Biblia se llama la Septuaginta, esa traducción. Y cuando hicieron esa traducción, usaron una palabra que significa joven virgen. Por eso Mateo dice, la virgen concebirá y dará a luz un niño. Digamos entonces que Mateo lo que está señalando es que el oráculo de Isaías es una profecía de doble referencia. Se cumplió cuando nació el rey Ezequías, he ahí el niño que ha nacido, el Emanuel, pero se cumplió de manera absoluta y perfecta en el niño de Belén, en Jesús Nazareno. Doble referencia, la primera referencia al rey Ezequías y la referencia plena, Jesús de Nazaret. La tercera cosa que quiero subrayar es que cuando el profeta Isaías habló con el rey no quiso escuchar la voz de Dios. El rey, en lugar de confiar en su Dios y el Dios de su pueblo, se fue voluntariamente donde el rey de Asiria y le pidió ayuda. Le dio un tributo que el emperador nunca le pidió. Cogió las cosas valiosas del templo, los tesoros del templo y del palacio, todo lo que era oro, plata y de mucho valor, y se lo llevó como un presente al rey de Asiria. Y sin que nadie se lo pidiera, profanó el templo de Jerusalén, quitando el altar judío y mandó hacer altares como los que tenía Asiria en Damasco, buscando así la protección del imperio asirio contra la alianza amenazadora que tenía el norte, Israel y Damasco, contra él. Ante estos acontecimientos, Asiria respondió efectivamente, aceptó los presentes del rey de Judá de Jerusalén y fue y atacó al norte a los enemigos de Judá y los destruyó por completo. En el año 722 a.C., Asiria destruyó por completo a Israel y su ciudad Samaria y se llevó a los israelitas cautivos a Asiria. El rey Acaz, quien gobernó en Jerusalén por aquellos días, le vendió el alma al diablo al pedirle ayuda al imperio asirio y como si fuera poco, le ofrendó su sumisión, sus recursos y su pueblo, en lugar de haber escuchado al profeta Isaías para haberle rendido todo esto al Dios de sus padres, a saber, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Isaías, desencantado de esta situación política, decepcionado de su rey, anunció un reino digno de ser heredero de David. Llegó a creer que podía surgir alguien quien, además de proveer una maravillosa administración nacional, ofreciera también un pastoreo a su pueblo. Para Isaías, la monarquía no solo era un asunto político, gubernamental, militar, era también un asunto ministerial. El rey tenía que ser un buen pastor. De ahí su librito dentro del libro, el libro del Emanuel. Allí quedaron plasmados sus oráculos sobre la añoranza, la esperanza, la promesa y la fe de un rey que Dios proveería a su pueblo mejor que las nostálgicas épocas de David, quien fue rey y pastor de todo Israel. Esta certeza del profeta Isaías no emanó desde una ilusión subjetiva, no señores. Este sueño, esta ilusión de Isaías surgió desde la Escritura. Isaías estaba aferrado a lo que dice la Biblia,
en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, él será mi hijo. Acaz desilusionó a Isaías. Es más, le invito a que miremos cómo la Biblia recuerda a este rey, Acaz. Abra su Biblia, por favor, en Segunda de Crónicas, capítulo 28, los versículos 21 al 23. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales. Pero eso de nada le sirvió. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues pensó: como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Como ya lo he dicho hoy, Isaías estuvo esperanzado en el hijo de Acaz, Ezequías, a través de quien Dios salvaría al pueblo judío de sus pecados, de su idolatría política. Idolatría política es cuando se confía más en un sistema de gobierno que en Dios. La historia bíblica destaca a Ezequías como una de las mejores monarquías de Israel. Inclusive, algunos historiadores expertos de Antiguo Testamento afirman que la mejor monarquía que tuvo Judá, Jerusalén, en toda su historia, fue en la administración, en la época en que gobernó Ezequías. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, los versículos 1 y 2, la Biblia nos dice la Biblia nos muestra cómo recuerda al rey Ezequías. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el capítulo 11 de Isaías, el profeta retoma la esperanza de un rey que podrá restaurar a Judá y anunció que un retoño de Isaí es el papá del rey David, que un retoño de Isaí sería quien reciba el don del Espíritu Santo. Será rey no solo de Judá, de toda la tierra, y juzgará al mundo con rectitud. Y finalizando el oráculo de Isaías capítulo 11, en el versículo 5, dijo el profeta: la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Damas y caballeros, Isaías fue un hombre esperanzado y gestor de esperanza para un pueblo desesperanzado. Al no fatigarse de anunciar un rey, uno conforme al corazón de Dios, uno quien además de rey sería un buen pastor, uno sobre quien reposaría el Espíritu del Señor, uno quien juzgaría al mundo con rectitud y justicia, uno quien sería Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. La descripción de las situaciones políticas y religiosas que yo acabo de describirles, tanto de Israel como de Judá, y lo hice a grosso modo, bien podría asumirse como tiempos oscuros que propiciaron en los corazones de sus pueblos angustias. Para Isaías, estos años se distinguieron de otros por ser tiempos en los que la gente andaba en tinieblas, sin conocer el camino y sin contemplar un destino. De repente, el nacimiento de un niño les llevaría luz. El mismo bebé sería la luz. Una luz única, excepcional, gestadora de nuevas alegrías, incrementadora de regocijos y acrecentadora de júbilos, porque la presencia de un nuevo rey en tiempos de guerra, junto a las devastaciones que provoca la guerra, aumentaría la alegría de maneras desconocidas, pero anheladas. El nacimiento del Emmanuel sería una causa de enorme gozo. Además de alegrías exuberantes,
El Emanuel sería el rey ungido del Señor para liberar a los israelitas y a los judíos de las opresiones a las que ellos fueron sometidos. El norte fue oprimido por Asiria, 722 a.C. El sur, Jerusalén, fue destruida en el 586 a.C. y los judíos fueron llevados cautivos por el imperio babilónico. El norte en Asiria, el sur en Babilonia. Y escucha cómo lo dijo Isaías en el capítulo 9, versículo 4, que vendría un rey y liberaría a su pueblo de estas opresiones. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Isaías con estas profecías alimentó la esperanza de su pueblo al no dejar olvidar que llegaría un rey, un Mesías, un Emanuel, quien se encargaría de darles libertad, una jamás conocida hasta aquel momento. Claro está, Isaías y su pueblo anhelaban y esperaban una libertad política, militar y un proyecto de gobierno que con justicia y rectitud no solo abrazara a todo el pueblo judío, que abrazara a todas las naciones de la tierra. El libertador que esperaban y del cual Isaías promovió la esperanza tenía varios títulos descriptivos. Y quiero señalar que cada uno de estos títulos indicaba parte del carácter del Emanuel. Dice que será soberano, es decir, su capacidad de gobierno será universal, auténtico. No necesitará de otros para que lo establezcan rey. Será un consejero admirable. En tiempos de Isaías esperaban que los reyes tuvieran sabiduría, sensatez, capacidad de orientar su pueblo, señalarles un destino, proyectarlos en una buena dirección. Dios fuerte es otro título para el Emanuel. En hebreo la composición gramatical podría traducirse como guerrero de Dios. El Emanuel sería un rey valiente, guerrero, triunfador. Otro título para el Emanuel es un Padre eterno. Se esperaba de los reyes un trato paternal, familiar, afectuoso de su parte hacia los súbditos de su reino, cualidad indispensable para todo Emanuel. Príncipe de paz es otro título para el Emanuel. La paz era una responsabilidad política de los reyes de aquella época, que su pueblo viviese con tranquilidad. Estas cualidades esperadas de un monarca en tiempos bíblicos se expresaron no solo en los oráculos como el que estamos abordando hoy del profeta Isaías, también los salmos tejían esta esperanza para su pueblo. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 72, para que vea cómo ellos tenían una añoranza, cómo se ilusionaban un rey. Dice así el poema: oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que domine el rey de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto, que muerdan el polvo sus enemigos, que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas, que los reyes de Sabá y de Seba le traigan presentes, que ante él se inclinen todos los reyes, que le sirvan todas las naciones. Note pues este poema cómo dibuja la esperanza de un rey que ellos anhelan, de un rey que ellos esperan. El reinado de este rey, según el versículo 7 de Isaías 9, alcanzaría al mundo entero. Además, este rey Emanuel y su reinado será un portento, un milagro realizado por Dios mismo, el Dios de los hebreos, Jehová. La profecía de Isaías se hizo esperanza.
Cada vez que se recordaba el oráculo que va desde el capítulo 6:12 hasta el capítulo 11, es decir, el librito del Emanuel, se animaba el pueblo a creer con esperanza que Dios haría lo prometido, darle a su pueblo un rey Emanuel. Y aunque fueron conscientes que el oráculo se cumplió en el rey Ezequías, se atrevieron a darle trascendencia a este oráculo. Se atrevieron a esperar más de Dios. Se atrevieron a orar para que Dios hiciera algo que el pueblo pudiera darle categoría de portentoso, de sobrenatural si se quiere. Y Dios escuchó esa esperanza. Les dio un verdadero Emanuel, Jesús de Nazaret. En Belén, qué noche oscura, fría e indiferente aquella en la que nació el verdadero Emanuel. El bebé que pudo ser de manera absoluta todos los títulos que Isaías le atribuyó al rey esperado: soberano, consejero admirable, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Las esperanzas se hicieron realidad. El pueblo que andaba en tinieblas por fin vio la luz, como lo dice Isaías 9:1. En él estaba la vida, dijo San Juan introduciendo su evangelio, y no tengo la menor duda de que él estaba pensando en Isaías 9:1. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. San Juan capítulo 1:1-13. Hermanos míos, la Navidad es un festejo del cumplimiento Emanuel. Sí, en Cristo Jesús estas promesas son un sí, un inmenso e innegable amén. Reconozco que su soberanía la ejerció sin ejércitos al estilo de las grandes políticas grecorromanas. Acepto que el consejo de Jesús no fue para darle un alza a la inflación de su país, ni posicionar su nación entre las más poderosas del mundo. Su consejo fue sencillo, artesano, cotidiano y sublimemente campesino. Su consejo fue humanizador y Emanuel, es decir, nos acercó a Dios al punto que hoy podamos decir con toda seguridad: Dios está con nosotros. Sé muy bien que sus batallas, las de Jesús, el verdadero Emanuel, no las libró con espada, las libró en oración, las libró con una lógica ilógica. Jesús peleó de la siguiente manera: poniendo la otra mejilla, caminando la otra milla, perdonando 70 veces 7, peleó sus batallas en clave de cruz y con su muerte nos dio vida, el perdón de pecados, la salvación. Grabe con oro estas palabras sobre tu corazón. Bebé en Belén, carpintero en Nazaret, Mesías en Galilea, triunfante en la cruz y en la resurrección. La suma de estos portentos que acabo de mencionar nos hicieron posible la adopción. Ahora por Cristo nuestro Señor podemos decirle al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús: Abba, Padre. El Padre de Jesucristo, por Jesucristo, también ahora es nuestro Padre. El Padre de Jesucristo, por Jesucristo, ahora también es nuestro Padre. Su paz nos dio, su paz nos dejó, no como la concede este mundo.
Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Una paz que guarda y preserva nuestros corazones en Cristo Jesús hasta nuestra redención final. Una paz que es completa, suficiente, plena. El Emmanuel satisfizo las esperanzas de Isaías. Él en verdad vino y habitó entre nosotros. Juan el evangelista dijo, además vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Este mismo Emmanuel ascendió a los cielos y creo que la profecía debe volver a cumplirse. El rey Emmanuel tiene que volver. Su soberanía tiene que volver a manifestarse en este mundo que, con relación al cielo, vive una endemoniada anarquía. El rey Emmanuel tiene que volver. Su consejo urge en este mundo que es necio, terco en su maldad, autosuficiente en su pecaminoso criterio, perdidos en sus propios caminos y sin querer aceptar la verdad liberadora de Dios. El rey Emmanuel tiene que volver como guerrero, con su espada desenvainada, a traer juicio sobre la tierra, a poner cada cosa en su lugar, como bien lo vio Juan de Patmos. En Apocalipsis 19, versículos 11 al 16, está especificada esta visión de Juan de Patmos. Dice así: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Como si fueran muchas coronas, ¿no? Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar de su furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Damas y caballeros, nosotros celebramos la Navidad no mirando al pasado, lo hacemos mirando al futuro que Dios tiene preparado en Emmanuel para todos los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado a ser imaginadas por el ser humano. El Emmanuel que nació en Belén volverá. Ya empezó a venir, como bien lo dice el libro de Apocalipsis. El que era, el que es, en griego es, y el que está viniendo. El que era, el que es, y el que está viniendo, ya empezó a venir. Las guerras actuales, la pandemia, las crisis nacionales, la violencia urbana. Mira, no se ha acabado esta pandemia y ayer vi noticias que ya dejaron salir otra bacteria en China. Es decir, van a ser 2 pandemias paralelas, al parecer. Todas estas crisis mundiales, la violencia urbana, la degradación moral, la ausencia de Dios hacen que este mundo viva en oscuridades más profundas que las que describió Isaías iniciando el capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas. Pero el Emmanuel volverá y con él la luz que disipará toda tiniebla, toda iniquidad, toda fuerza maligna, y la humanidad junto a toda la creación serán liberadas por siempre. Cuando regrese el Emmanuel, ocurrirá algo portentoso. Mire cómo lo promete la Biblia. El Emmanuel, en su regreso, acampará en medio de nosotros y seremos su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor,
porque las primeras cosas han dejado de existir. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Cuando esto acontezca, y muy pronto acontecerá, no viviremos una Navidad que dure un mes, viviremos una Navidad que durará una eternidad. Incline su rostro, por favor. Señor, Dios Emmanuel, qué alegría es contemplar a la luz de las Escrituras cuán fiel eres a tus promesas. La historia registra una y otra vez que tú no mientes, que tú no incumples. Nos diste a tu Hijo Jesús, Dios con nosotros. Y los que andábamos en tinieblas, en Jesús pudimos ver la luz. Ahora somos hijos de Dios porque creemos en Él y le hemos aceptado. Y los que de ahora en adelante le acepten y crean en Él, también serán llamados hijos de Dios. Qué portento tan hermoso nos concede la Navidad. A Dios entre nosotros, con nosotros, por nosotros, para nosotros. ¿Cómo no tributarte la honra, la gloria y la alabanza por siempre, por lo que eres y por lo que haces? En nuestra vida y en nuestra iglesia, la alabanza, la gloria, la honra siempre son para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.